¿Qué ocurre si la empresa incumple el acuerdo al que se ha llegado en un CEMAC? Es decir, ese Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje, o SMAC, según se denomine. Tenemos que tener en cuenta que si la empresa incumple el acuerdo, el Fondo de Garantía Salarial se va a inhibir, es decir, no tendrá ninguna obligación de pagar lo que no paga la empresa a pesar de que haya llegado a un acuerdo en el CEMAC. Por tanto, en un acuerdo de conciliación hay que tener muy en cuenta con qué empresa se realiza ese acuerdo. Si las dos partes, trabajador y empresa, se ponen de acuerdo, la empresa ofrece una indemnización, el trabajador ofrece finalizar el proceso y habrá que ver qué tipo de empresa es. Porque si es una empresa de dudosa fiabilidad en términos económicos, imaginemos que llegamos a un acuerdo, por ejemplo, la empresa reconoce el despido a cambio del abono de una indemnización. Si la empresa incumple ese acuerdo, acudiremos al juzgado para ejecutar el acuerdo. El juzgado, si no encuentra ningún bien para embargar, directamente nos iremos a un expediente de FOGASA, de Fondo de Garantía Salarial. Pero el FOGASA nos dirá que no es competente. La ley establece que el Fondo de Garantía Salarial, ante incumplimientos y sobre todo ante insolvencia empresarial dimanantes de incumplimientos de acuerdos en el CEMAC, no tiene obligación de responder. Y nos podemos encontrar con un problema serio. ¿Por qué? Porque no se va a percibir esa cantidad de ninguna de las maneras. Se declara la insolvencia empresarial de la empresa, por un acuerdo administrativo en un CEMAC no habrá absolutamente ninguna cantidad que percibir. Situación diferente es si el acuerdo incumplido se llega en el juzgado de lo social a través de una conciliación judicial. A pesar de que es muy parecido a una conciliación ante un CEMAC, se concilia ante un secretario judicial, es decir, un letrado de Administración de Justicia. En ese caso, el Fondo de Garantía Salarial, que actúa como seguro público ante incumplimientos de abono de salarios e indemnizaciones, en ese caso sí será responsable subsidiario el Fondo de Garantía Salarial. Por tanto, si la empresa tiene intención de llegar a un acuerdo, los términos en los que ofrece ese acuerdo pues los acepta el trabajador, pero dudamos de la solvencia económica de la empresa, una recomendación encarecida es no llegar a acuerdo en el CEMAC, levantar un acta sin avenencia, que se denomina sin acuerdo, y pocos días después nos vamos al juzgado de lo social y levantamos acta de ese acuerdo en los mismos términos en los que podríamos haberlo hecho previamente días antes en el CEMAC, pero si la empresa incumple ese acuerdo judicial, ya sí el Fondo de Garantía nos va a abonar con sus límites económicos, pero nos va a abonar la inmensa o la mayor parte de la cantidad que haya incumplido la empresa. Por tanto, hay que tener eso en cuenta. Cuando llegamos a acuerdos con empresas internacionales, empresas solventes, que no suscitan ningún tipo de duda en cuanto a su liquidez económica, pues evidentemente si hay una posibilidad de acuerdo se levantará y levantaremos acta en un CEMAC. Pero si no, evidentemente, tendremos que hacerlo en el juzgado. Si la empresa no tiene ningún tipo de inconveniente en llegar a un acuerdo en el CEMAC, tampoco, evidentemente, lo tendrá de llegar en un juzgado. Por tanto, si la empresa se niega a llegar a ese acuerdo en el juzgado, tendremos que empezar a sospechar de que ese acuerdo podría ser incumplido por la empresa. La empresa que no tiene ningún tipo de oscurantismo, ningún tipo de situación extraña y que va a pagar, no tendrá ningún inconveniente en hacerlo pocos días después en el juzgado de lo social, llegar a ese acuerdo y levantar un acta. A partir de ahí, si por cualquier motivo sigue incumpliendo el acuerdo, pues simplemente solicitaremos a ese órgano judicial la ejecución del procedimiento, que no es otra cosa que decirle al juzgado de lo social: hemos llegado a un acuerdo, ese acuerdo se ha incumplido, solicito que haga una averiguación patrimonial de los bienes que tiene, los subaste en subasta pública y la cantidad económica que recupere de esa venta de los bienes de la empresa pues sirva para abonarme la deuda que la empresa tiene conmigo. Si no tiene ningún bien para embargar, automáticamente declararemos la insolvencia empresarial e iniciaremos expediente de FOGASA. Y el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, nos abonará las prestaciones y las cantidades directamente en nuestra cuenta bancaria. Pero, como decimos, y para recordar y en resumen, hay que tener mucha precaución con los acuerdos del CEMAC. Hay que hacer una mínima evaluación del tipo de empresa que tenemos delante, si podría ser solvente, si no, si la conocemos, si es una empresa reconocida en el mercado, y a partir de ahí tomar una decisión siempre que tengamos una propuesta de acuerdo. Llegamos a un acuerdo en el CEMAC o directamente
levantamos un acta sin acuerdo de CEMAC y nos vamos al juzgado de lo social, que sería, en caso de dudosa fiabilidad de la empresa, una garantía de pago tanto de salarios atrasados que se reclamen como de indemnización.